Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingüe. Soy con un video corto. He tenido una semana muy dura. He estado muy enfermo. De hecho, por aquí todavía conservo secuelas en mis labios de la fuerte fiebre que me dio durante 5 días. Pero bueno, vamos a estudiar inglés, chicos. Muchísimas veces nos han dicho que los verbos en tercera persona llevan una S y no es así. Esto nos confunde. ¿Cómo así, profe? ¡Qué locura! No es que lleven una S, los verbos en tercera persona se pluralizan y como tal van a cumplir la norma de los plurales en inglés. ¿Cómo así? A ver, chicos. Por ejemplo, una de las normas de los plurales en inglés nos dice que cuando las palabras terminan en sonidos silibantes, como la S, doble S, X, Z, doble Z, CH, SH o la O, entonces su pluralidad se va a formar agregándole una E y una S después de la palabra. Entonces, esto mismo va a aplicar a los verbos en tercera persona. ¿Cómo así? Fíjense aquí, muchachos. Miren este verbo, como pueden ver, termina en O, entonces aplicaría lo mismo, pero en terceras personas. Entonces, primera persona, I do, yo hago, you do, tú haces, usted hace, vos haces. Pero en tercera persona, si aplicamos lo que nos han dicho de que es que en tercera persona los verbos llevan una S, entonces diríamos he does. Me pregunto, ¿esto existe? Esto no existe. He does. Esto no existe. Esto es falso. Como el verbo termina en O, va a aplicar la misma norma de los plurales en inglés. Entonces voy a decir he does. De ahí es de donde sale el does. He does, she does, it does. Después pasamos otra vez a los plurales y en los plurales ya digo we do, you do, and they do. Listo. Entonces, miremos otro ejemplo. El verbo me termina en una O, es el verbo ir. Entonces, I go, yo voy, y go, tú vas. Vamos a decir que él va. He goes. Ah, sí, porque es que nos dijeron que en tercera persona los verbos llevan una S. O sea, se les pone una S. No. He goes. No. He goes. He goes. She goes. It goes. Listo. Esto mismo entonces va a aplicar si el verbo, por ejemplo, el verbo desear que me termina en la SH, entonces lo que voy a hacer es colocarle una E y una S. Listo. Vamos a coger otro verbo, el verbo besar. El verbo besar. El verbo besar ya de por sí termina en doble S. Entonces, I kiss, yo beso. Listo. You kiss, usted besa, vos besás, tú besas, él besa. Entonces, ¿cómo quedaría esto, muchachos? Si nos dicen que no, lo que pasa es que en tercera persona le colocamos una S. Primero, le coloco otra S, entonces que quede con tres S. Pues, ¿cómo quedaría eso? Imposible. No es colocarle una S. Ah, no, profe, lo que pasa es que como ya tiene S, se deja así. No, porque entonces, ¿cuál es la diferenciación entre primeras personas, segunda persona, singulares, y luego las terceras personas donde se pluraliza? Entonces, ¿qué debo hacer? Aplicar la norma de los plurales. Este es un sonido silibante y encaja dentro de la regla de la ES. Entonces, para yo decir que él besa, que ella besa o que esto besa, debo colocarle la E y la S. Por ejemplo, ¿vieron? Así por el estilo, cada que un verbo me termine en uno de estos, la norma de los plurales me dice que le debo colocar la E y la S. O sea, aplicar la misma norma de los plurales, no como nos dicen que colocarle una S. Listo. Otra de las reglas de los plurales nos dice que si la palabra termina en una Y o en una Y, pero antes hay una consonante, o sea, antes de la Y la antecede una consonante, entonces yo voy a cambiar esa Y por una I latina o I de puntico y ahí sí le agrego la E y la S. Entonces aquí les tengo un ejemplo. La palabra dama sería lady. Lady me termina en Y, ¿cierto? Pero antes de la Y que hay una consonante, consonante D. Entonces voy a cambiar esa Y por una I de puntico y ahí sí le agrego la E y la S. Esto es muy normal desde los plurales. Yo puedo hacer esto desde los plurales y
y aplicarlo, pero como no se trata de la clase de los plurales, voy a colocarles otro ejemplo. Si yo coloco la palabra bebé, baby, si voy a hacer esto en plurales, entonces es muy sencillo. Como antes de la Y hay una consonante B, le coloco la I de puntico y luego la I y la S. Y digo babies. Y lo mismo para cities, activities y todo esto. Pero vamos a aplicar esta misma norma ¿a qué? A las terceras personas. Entonces miren el verbo estudiar. Study. Listo. I study. Yo estudio. You study. Tú estudias. Listo. Usted estudia. Vos estudias. Como nos han dicho entonces que en tercera persona al verbo hay que colocarle una S, entonces ustedes creen que esto sea correcto. Esto es incorrecto. Solamente colocarle una S. No. Como la palabra termina en Y, le quito la Y porque antes de la Y la antecede ¿qué? Una consonante D. Eso nos dice la norma. Si la palabra termina en Y, pero antes hay una consonante, entonces cambio la Y por una I de puntico o una I latina. Y ahí sí le coloco la E y la S. Listo, ahí sí quedó bien. He studies, she studies, it studies. Listo. Fíjense bien, muchachos, que es que nos dicen que es colocarle una S y ahí nos confundimos, por lo menos para la parte escrita, o cuando lo veamos que entendamos, bueno, ¿y esto qué significa? Porque he tiene el verbo estudiar con una terminación tan rara. Listo. Así por el estilo, van a ver más. A ver, otra más que les voy a colocar por acá. Es que si la palabra en inglés, la regla de los plurales dice que si la palabra termina en Y, pero antes de la Y la antecede una vocal, entonces solamente le va a poner una S. Ah, bueno, ahí sí aplica la S, pero no que porque sea simplemente una S, no, es porque la regla así lo dice. Listo, entonces voy a borrar este. Vamos a colocar un ejemplo con la regla que les acabo de decir. La regla que les acabo de decir. Entonces voy a colocar la palabra juguete. Juguete, recuerden que esta es una regla pues diferente. Entonces la palabra juguete termina en Y. Sí. Pero antes de la Y, ¿qué hay? ¿Una consonante? No, hay una vocal. Entonces, como tal, aquí no es que le cambio esta Y por una I de puntico más la I y la S, no, aquí simplemente, si voy a decir juguetes, es toys. Listo. Ahí no hay ningún problema. Apliquemos esta misma norma a los plurales. Cojamos, por ejemplo, el verbo play. I play. Yo juego. You play. Usted juega. Vos jugás, tú juegas. En tercera persona, entonces debo aplicar esa misma regla. Play. Play. Listo, chicos. Aquí no es que le voy a borrar le coloco la I de puntico y la L y la S. No. Porque antes de la Y tengo una vocal, entonces le voy a colocar la S. Aquí sí sale. Aquí sí es colocarle una S. Pero no porque nos digan que es que en tercera persona los verbos llevan una S. Aquí sí aplicó, sí, pero porque ya conocemos la norma. ¿Y cuál es la norma? La norma es la norma de los plurales. Entonces cuando te digan, no, es que en tercera persona el verbo lleva una S, no es así. Es que en tercera persona los verbos se pluralizan y así por el estilo vamos a continuar con la norma de los plurales en inglés. Por ejemplo, otra norma de los plurales nos dicen que cuando las palabras terminan en la letra F o en la F y la E, entonces voy a cambiar esa F y la E por una V, una E y una S. Así es la norma de los plurales. Un ejemplo, voy a colocar la palabra esposa. Esposa sería wife. Wife. Si yo fuera a pluralizar esto, iba a decir esposas, entonces debo decir wives. Wives. ¿Listo? ¿Por qué? Porque terminó en la F y en la E. Eso mismo va a aplicar a los verbos que terminen en la F o en la letra F y la E para las terceras personas. Una que termine en F sería la palabra, por ejemplo, cuchillo. ¿Cierto? Knife. Knife. Cuchillo. Entonces, si voy a decir cuchillo, digo knives. Listo. Esta regla de los plurales va a aplicar. Te voy a poner a que busques tú un verbo que termine en la F o en la F y la E, y entonces vas a hacerlo en tercera persona aplicando la norma de los plurales, quitándole esa F o esa F y esa E,
y la vas a reemplazar por una V, una E y una S. ¿Vieron? No es que simplemente en inglés voy a colocarle una S a las terceras personas, porque esto termina por confundirnos. Bueno chicos, vieron que era un video corto, espero que les haya servido mucho, que hayan entendido algo que quizás no sabían. Y hasta aquí llegó el video, no olviden dar like, visitar mi canal Vigilante Bilingüe, hasta la próxima, bye bye, see you later, God bless you, take care.